realmente, porque ya no estoy haciendo lo que normalmente me ocupa día a día y me puedo tomar un momento para reflexionar. Esta semana en particular, para mí, lo digo de forma personal y creo para los cristianos, es una semana importante. En el mundo en general se hace una pausa esta semana, porque algo pasó en el mundo que cambió su historia. Sea que sean o no sean cristianos, crean o no crean en Jesús, todos se van de feriados. Y en parte es porque algo pasó. Algo pasó en la historia y quiero que hoy revisemos un poquito qué fue lo que pasó este primer domingo de la Semana Santa, que le dicen Domingo de Ramos. ¿Por qué le decimos Domingo de Ramos? Todo el mundo, pues los que hemos crecido con la tradición católica se acuerdan ir a misa con sus palmitas y suena como divertido, entretenido, pero me gustaría que podamos profundizar más en lo que esto significa. Si van conmigo a Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 10, y si alguien me echa una manito acá, please, para que... Gracias. Sí, Marcos capítulo 11, y vamos a revisar un poquito qué es lo que está pasando en este panorama y por qué le llamamos Domingo de Ramos. Dice: cuando estaban cerca de Jerusalén, en los pueblos de Betfagé, Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús llamó a 2 de sus seguidores y les dijo: vayan a la aldea que está al frente, y tan pronto lleguen encontrarán atado un burro que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo eso, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Los 2 seguidores se fueron y encontraron el burro atado en la calle cerca de una puerta. Ellos lo desataron y unos que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando ese burro? Los seguidores respondieron lo que Jesús les había dicho y ellos los dejaron ir. Entonces llevaron el burro a Jesús, pusieron los mantos de ellos encima y Jesús se sentó. Mucha gente extendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Los que iban adelante y los que iban atrás gritaban: ¡viva el Salvador! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey que viene, el reino de nuestro Padre David! ¡Viva Dios que está en los cielos! Jesús entró a Jerusalén y fue al templo y miró por todos lados que ya era tarde y se fue a Betania con los 12. Esta escena está pasando varias cosas y que a veces pasamos por alto, y durante esta enseñanza me gustaría rápidamente desglosar. Hay ciertos motivos por los cuales Jesús hace lo que hace en este momento. Para los que hemos estado estudiando, es más, el año pasado estuvimos haciendo un estudio largo acerca del libro de Marcos y fue muy bonito porque empezamos como a desglosar un poco qué es lo que estaba sucediendo en los evangelios, por qué Jesús hacía lo que hacía, por qué decía lo que decía. Y una cosa bien interesante que uno ve en los evangelios es que raramente encuentras a Jesús haciéndose autopromoción. Poco diferente a estos tiempos, ¿cierto? Poco diferente. Él raramente se iba a ser youtuber en su tiempo. Todo lo contrario, Jesús en su tiempo, cada vez que sanaba a alguien, le decía a la persona: no digas lo que ha pasado. No vayas y le cuente. O personas que eran liberadas o que Jesús les hacía algún tipo de bien y les decía como: no cuenten esto. Y había una razón detrás de eso. Pues cualquier persona que le hace un bien, ahora últimamente, no sé, le donan un juguete a un niño y ya están con el selfie, ¿verdad? Con el juguete antes de recibirlo. Hay un tema con la autopromoción y el Señor constantemente en los evangelios, durante todo su ministerio, lo vemos que Él evita hacerse público. Y una de las razones es porque al hacerse público iba a acelerar el proceso de ir a la cruz. Lo iban a empezar a perseguir más rápido, iban a perseguir a sus discípulos. Él necesitaba tiempo para poder discipularlos, prepararlos para la siguiente etapa. Y por eso lo vemos constantemente el Señor como evitando que se haga público lo que Él está haciendo. Pero en este momento, en esta escena, vemos ahora a un Jesús
que le manda a los discípulos a ir a traer un burrito y que vayan y que hagan esto. Y entrando a la ciudad, frente a toda la multitud, mientras todos le aclamaban, es más, dicen que tiraban mantos sobre él. ¿Alguna vez alguien ha caminado por una alfombra roja, no sé, una premier o algo así? Bueno, en tu boda tal vez alguien caminó por una alfombra, puede ser algo así, ¿no? La verdad, bueno, yo nunca he ido de alfombra roja como tal y me imagino que debe ser entre emocionante y al mismo tiempo apabullante de la cantidad de reflectores, cámaras, gente gritando alrededor. Y Jesús entra a Jerusalén, a la capital, entra montado en este burrito, que ahora vamos a explicar un poquito más del porqué de este burrito. Sin embargo, está toda esta gente aquí gritando, aclamándole, viva el Salvador. En otras traducciones dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le aclamaban y le decían, el Señor salva, bendito el que viene, el Hijo de David. Y era como una cantidad de elogios que yo, después de pasar varios años Jesús ocultando su ministerio, ahora entra en como en un ámbito bien público, bien visible de lo que estaba pasando. Este es el inicio del primer día de la semana antes de que Jesús muriera. En esos próximos 5 días en adelante, la historia iba a venir bien, iba a cambiar bastante. Y esto es algo que me llama la atención, de la multitud. La mirada de la gente sobre Jesús, apabullándose contra él y apresuradamente buscando declararlo rey. Para los que no saben, y creo que esto lo hemos explicado en otras ocasiones, la gente ya venía durante 3 años conociendo un poco de Jesús, se había oído, obviamente no era un tiempo de redes sociales, así que las noticias se pasaban de boca a boca, y como tampoco era un tiempo ni de televisión ni nada, en realidad lo que pasaba en el pueblo era como la noticia, pues era la comidilla del pueblo. Entonces se pasaban, hay un hombre que sana y que libera, y ya había como ahí el comentario ya estaba en el pueblo. Cuando se enteran que Jesús estaba entrando a la capital, unos días antes Jesús había hecho la multiplicación de los panes y los peces por miles, había multiplicado, había sanado, hace unos días atrás había resucitado a Lázaro. Entonces venía toda esta euforia de viene este hombre que multiplica la comida, que resucita muertos, que sana enfermos, y está llegando a la capital justo en el inicio de la Pascua, que era una fecha importante. Para los judíos, esto no podría ser otra cosa más que el Mesías, o alguien que está viniendo a rescatarnos de la tiranía de los romanos y los religiosos de ese tiempo. Entonces la gente, obviamente emocionada por lo que podría esto significar, empieza a exaltar a Jesús, a lo que le conocemos como la entrada triunfal, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención esa palabra, la expresión triunfal. Cuando uno entra triunfante, no sé si alguna vez cuando han visto algún partido de fútbol, pero especialmente los que les gusta el fútbol, y alguien, no voy a hablar de Perú, okay, por si acaso, sino en un equipo X, que uno sabe que este equipo es tan bueno que nunca pierde, y justo le toca con un equipo que raramente... no quiero poner nombres de países, que raramente, con otro equipo que raramente gana, o que tienes así posibilidades casi nulas de que gane, y uno, sin haber empezado el partido, uno ya está disfrutando la victoria del otro, ¿cierto? Uno ya sabe como esto va a ser goleada, ya perdieron, y uno ya saborea esa victoria. Creo que para los judíos era algo similar. Era como, no hay forma que alguien pueda hacerle frente a este hombre que resucita muertos, que multiplica comida. Es como, está viniendo y va a tomar el poder. El poder que ellos esperaban era un poder político, un poder que venga y pues destituya a los romanos. O sea, había todo este sentimiento de euforia. Me hace pensar, Jesús estaba en un momento... en un momento de la historia en el que él fácilmente podía autoproclamarse rey, y probablemente el pueblo lo iba a apoyar, por lo que vemos aquí. Y él, hasta uno podría decir, podría haber evitado la cruz,
porque ya tenía el respaldo de todos, ¿cierto? Tenía el respaldo, estaban con sus discípulos, ya hacía demostraciones de poder. ¿Cuál es la razón de ir a la cruz entonces? Y esto es algo bien interesante para nosotros. Muchas veces podemos dejar que nuestra búsqueda de valoración que las demás personas tienen sobre nosotros nos aparten del camino que Dios tiene para ti y para mí. El Señor pudo haberse aferrado a este sentimiento de victoria temprana y evitar la cruz, pero Él sabía que tenía un plan que seguir y que tenía que obedecer al Padre, tenía que llegar hasta la cruz y que el sacrificio en la cruz, ese iba a ser la verdadera victoria. Allí, detrás del sacrificio, detrás del dolor, de la muerte, allí estaba la verdadera victoria. ¿Cuántas veces nuestra búsqueda de valoración personal nos está alejando de muchas veces evitar el sacrificio? Cualquier tipo de sacrificio que tengamos que hacer, ya sea de obediencia, sacrificio de crecer en la vida de fe, sacrificio de compartir con otros del amor de Dios, cualquier tipo de sacrificio que sintamos que tal vez es un tiempo en el que tenemos que dar pasos de fe y lo evitamos porque preferimos más lo nuestro y nuestra propia valoración. Se siente bien que la gente nos vea de una forma distinta. Tim Keller, que es un autor muy conocido cristiano, teólogo también, usó esta frase que me gustó mucho, creo que resume un poco lo que estoy hablando. Dice: el mundo valora el poder, la comodidad, el éxito y el reconocimiento. Jesús nos libera para valorar el dolor, el sacrificio, la debilidad y la exclusión. Suena bien contradictorio y es muy confrontacional esto, porque ¿quién quiere pasar dolor, sacrificio y sufrimiento? ¿Quién? En su sano juicio, raramente. Y creo que muchos de nosotros hubiésemos tomado provecho de la situación, probablemente, de que ahí nos están listos, es más, casi que nos están cargando hacia el trono. Probablemente hubiésemos tomado esta necesidad de que nuestra fe vaya mucho más allá que la conveniencia personal. Y Jesús lo dijo en un momento, Mateo capítulo 16, 25, 26. El Señor es bien explícito acerca de esto y dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pensando en esto, creo que muchos en las últimas semanas se ha hablado de un montón acerca del incidente en los Óscares, en la entrega de los Óscares, ¿cierto? De la cachetada de Will Smith a Chris Rock. Si no lo han oído, un momento en el que Will Smith le metió una cachetada a un comediante que estaba presentando por una broma que hizo acerca de su esposa. No voy a entrar en quién tuvo razón y por qué, pero me pareció muy interesante lo rápido que puede cambiar las cosas en la vida de uno. Para los que no saben, para Will Smith iba a ser su primer Oscar, y en una categoría pues que era bien importante, mejor actor, y es más, ganó el Oscar. Y en un momento de ser una persona en la que todos estaban poniendo sus ojos de admiración, de proclamación también, como de mira, este tipo probablemente va a ganar el Oscar y es un tremendo galardón. Y en cuestión de segundos, en una decisión que tomó, ahora su reputación es completamente otra. Y las consecuencias que lo han vetado durante 10 años y perdió todo lo que durante años de carrera en unos segundos de decisiones cambió. Y me hace pensar acerca de lo cambiantes que somos los seres humanos. Si uno ve en la Biblia esta misma multitud que ese día le daba la bienvenida a Jesús, que le tiraba ramas de palma para que él pasara y su ropa para que él caminara encima y le gritaba: Hosana, el que viene en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma multitud, menos de 5 días después, estaba gritando ante Pilato: crucifíquenlo. ¿Se dan cuenta lo cambiante que es la humanidad? Y muchas veces estamos viviendo nuestra vida dependiendo de lo que los demás dicen. Déjame decirte, puede cambiar en cuestión de segundos lo que los demás piensan de ti.
Si estás viviendo tu vida pensando en lo que los demás piensan de ti o moviéndote en base a la valoración de los demás, créeme que estás perdiendo el tiempo. Y Jesús mismo lo dijo, el que trata de ganar su vida la perderá. Si Will Smith hubiese sabido eso, otra sería la historia. Pero siguiendo nuestra historia, está allí la gente en la ciudad alborotada y emocionada. Es más, las expresiones que usaron, esta expresión de bendito el que viene en nombre del Señor, es una expresión que sale en Salmo versículo 118, del 25 al 26. Este salmo es una expresión hacia el Salvador, al que vendría a rescatarnos. Fíjese lo que dice: oh Señor, sálvanos ahora, te lo ruego. Te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová nos bendecirás. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Las personas hoy pueden tener sus bocas llenas de alabanza para ti, pero no el corazón. Y esto es exactamente lo que está pasando y nos pasa a nosotros también. Podemos llenarnos hoy de decir, no, el Señor, yo a Diosito lo quiero. El Señor es bueno, el Señor esto, el Señor lo otro. Pero cuando llega el momento de enfrentar una crisis, cuando llega el momento de muchas veces defender la fe, defender lo que uno cree, entonces ahí gritamos, crucifíquenlo mejor. No nos metan en el mismo hueco que Él. Y nos lavamos las manos como Pilato. Hay muchos ejemplos que podría usar con respecto a eso. Esta victoria que Jesús estaba por ganar era mayor a la adulación de las personas. Querida familia, no podemos vivir nuestra vida moviéndonos por la aceptación de los demás. Probablemente no siempre vamos a ser aceptados. Sería tan bonito que la gente entienda el por qué hacemos lo que hacemos. El día de ayer un grupo de muchachos vinieron a servir y apoyar armando ese mueble tan bonito que algunos ya hemos visto hoy en el catering. Y en realidad les tomó todo el día, pobrecitos, les tomó todo el día hacerlo. ¿Quién lo estaba viendo? ¿Para quién lo estaban haciendo? No había nadie haciéndoles. Yo les tomé una foto sin que ellos se dieran cuenta. Pero muchas veces hacemos cosas solo si sabemos que vamos a ser valorados. Pero las victorias más hermosas y más grandes son aquellas que se hacen a veces en silencio y en secreto. Aquellas que se entregan de corazones sinceros, sin esperar que los demás nos vean o digan algo de nosotros. Esa victoria de Jesús en la cruz, en la que todos lo veían derrumbado, ha sido la victoria que ha resonado por toda esta generación y las siguientes generaciones hasta el día de hoy. Como les decía esta semana, si en el mundo hace una pausa, celebren o no celebren Semana Santa a Jesús, aún así tienen que hacer una pausa. Y esto creo que nos habla bastante. La gente en esta escena es gente bien interesada. Es interesante porque ellos están alabando a Jesús no porque creen en Jesús realmente, sino porque creen que Él puede hacer algo por ellos. Es como los políticos, ¿cierto? Es más, encontré un refrán que me pareció muy gracioso. La expresión dice, el interés tiene pies. No sé si lo han escuchado. Y se refiere a que el interés tiene pies porque cuando algo te interesa realmente caminas, realmente te mueve, realmente haces algo al respecto. Si dijéramos, el día jueves vamos a hacer la cena ágape y acá se va a servir lomo fino y van a venir los cocineros de la bisteca aquí a servirnos carne a la espada y no sé qué, probablemente tendremos que alquilar otro lugar. Porque el interés tiene pies. Porque mientras más interesante sea para mí, mientras más beneficio pueda recibir yo acerca de algo, mayor va a ser mi interés y mi disposición. Y esta es nuestra naturaleza. Y otra vez, somos tan cambiantes que muchas veces hacemos lo mismo en nuestra relación con Dios. En la pandemia, una de las cosas que desde que inició la pandemia encontrábamos personas que estaban pasando tiempos de depresión, tiempos difíciles en sus relaciones matrimoniales, económicas, de salud, bueno, todo lo que trajo la pandemia, y creo que todos lo sabemos un poco. Y durante ese tiempo hemos visto muchas personas acercándose al Señor y creo que ha sido algo hermoso,
Pero también hemos visto personas que han llegado al Señor desesperados en búsqueda de ayuda, y una vez que han recibido esta ayuda, ya no se acuerdan del Señor. Y no solo en la pandemia, en general, creo yo, en general lo hemos visto. ¿Y acaso no nos comportamos así nosotros? Yo, mientras pensaba en esto, pensaba en mí misma. Y en realidad muchas veces, mientras más desesperada estoy, más busco al Señor, y es como una reacción natural. Pero mientras más las cosas están caminando como yo quiero, menos lo busco. Y no solo menos lo busco, menos trato de crecer en la vida, menos trato de avanzar, porque estoy tratando de hacer las cosas a la mía. ¿No terminamos siendo como la multitud de ese día? Que lo alabamos y hacemos lo que tenemos que hacer mientras esperamos algo que Dios haga por nosotros. ¿Estamos haciendo esto últimamente? Me gustaría que te lo preguntes. Nuevamente, ¿el Señor podría haber evitado la cruz? Probablemente sí, podría haber evitado la cruz. ¿Lo quiso hacer? No. Las mayores victorias que tú puedes experimentar en tu vida vienen a través del sacrificio. Y yo lo digo de forma personal. Algunos que han escuchado nuestra historia, mi historia personal, la historia de Rodri, nosotros como pareja, cuando tomamos la decisión de dedicarnos al Señor y de rendir nuestras vidas, fueron varias renuncias, y fue un proceso doloroso y hermoso al mismo tiempo, de varias renuncias, aún en el día de hoy. Y a pesar de las renuncias que hemos hecho en su tiempo, no se comparan a la bendición y la gloria del Señor sobre nuestras vidas. Y no lo digo por algo que se puede ver, lo digo por algo que podemos sentir. No va desde un tema económico necesariamente, como siempre lo hemos dicho. El Señor es un buen jefe y Él paga bien, y no necesariamente con dinero. El Señor paga con paz, Él paga con gozo, con salud, con plenitud de vida, aún en el tiempo de la prueba, aún en el tiempo más difícil que hemos vivido y que a veces estamos viviendo, de salud, de lo que sea que estemos viviendo. La paga del Señor ha sido mayor a cualquier sacrificio, y ese es el Señor. Y si lo vemos a Jesús. La cruz no era un intervalo entre lo que Él tenía que hacer. La cruz era ese momento cumbre que iba a desatar salvación sobre cada uno de nosotros. Muchas veces tratamos de evitar el sacrificio, pero no nos damos cuenta que si no pasamos por el sacrificio en nuestras vidas, de rendir cosas, no vamos a ver la gloria. No vamos a ver libertad sobre nuestras vidas. Hay cosas que necesitamos sacrificar. Creo que cada uno lo sabe y no voy a preguntar qué cosa es. Pero tú lo sabes, y mientras más alargues el proceso, más lejano va a ser que veas todo esto que Dios tiene para ti. Lo que tú esperas para ti mismo es un 10% del plan que Dios tiene para tu vida. La Biblia dice que los planes del Señor son mejores que los nuestros. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Lo que tú pensaste para ti mismo y el sueño que tenías de ti mismo, el Señor lo supera 100 veces más. Pero muchas veces por evitar el sacrificio, nos quedamos con el 10% y no llegamos a ver lo que realmente Dios tiene para ti. La cruz no era un obstáculo. La cruz era el medio para llegar a ver el desatar de la gloria de Dios. No se quedó en la muerte, porque esta sí hubiese sido una triste historia, de que después de todo esto y se quedó en la muerte y listo. Nuestro Dios no es un Dios que está muerto y crucificado en la cruz. Yo sé que muchas veces en las imágenes podemos ver a un Cristo crucificado, pero en realidad tenemos un Cristo resucitado, victorioso. Y querida familia, tú y yo estamos aquí, podemos entender que Dios te ama, que Él te ha hecho hijo, que Él quiere una vida plena para ti por la muerte, por la resurrección del Señor. Podemos decir, yo tengo victoria en Cristo porque Él venció. Pero esa victoria solo vino detrás del sacrificio. ¿Qué cosas estamos en nuestra vida? Muchas veces tratando de hacerle el puentecito al sacrificio.
a no tomar ciertas decisiones en nuestra vida porque es más fácil evitarlo y vivir en nuestra propia conveniencia personal, realmente no vas a ver en tu vida lo que Dios tiene para ti hasta que no pases por ese camino. Es un camino que a todos los discípulos del Señor nos toca pasar, y es algo que debería ser un privilegio elegir pasar por eso. Es un privilegio servir al Señor. No es un derecho, querida familia, no es un derecho. No es un derecho, no nos hemos ganado de ninguna forma el llamarnos hijos e hijas. Es un privilegio que se nos fue dado por gracia. Y a través de esa gracia recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Hay algo bien interesante que pasa aquí. En esta semana de que Jesús entró, la primera entrada de Jesús a Jerusalén fue en esta entrada triunfal, públicamente, y ya vimos lo que pasó. Pero Jesús entró por segunda vez. Después, dice la Biblia que después de que pasó de Jerusalén, él regresó a Betania. Y en otro momento, ya acercándonos a la Pascua, al Jueves Santo, que es lo que vamos a celebrar en la cena Ágape, Jesús volvió a entrar a Jerusalén. Y nuevamente, las dos entradas a Jerusalén, Jesús las prepara. Él ya lo había premeditado, qué es lo que quería que pasara en ambas entradas. La primera entrada, como lo vimos, él manda a buscar un burrito y se sube para que se cumpliera la profecía de Zacarías que vendría el Salvador sentado en un pollino. Y bueno, hay una profecía detrás de eso, muy bonito. Y la segunda está también en Marcos capítulo 14, del versículo 14 al 16. Y fíjense qué pasa en esta segunda entrada. Así que Jesús envió a dos de ellos a Jerusalén, refiriéndose a los discípulos, con las siguientes instrucciones. Al entrar a la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo en la casa donde él entre y díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y ahí prepararon la cena de Pascua. Nuevamente, el Señor ya tenía pensado lo que quería, y para mí esto no es casualidad. No es casual que el Señor había pensado estos dos momentos tan cruciales antes de su muerte. El primero es un momento muy público que reflejaba, creo que como el hambre de las personas de un cambio en sus vidas, pero al mismo tiempo su poco compromiso hacia realmente cambiar. Y este segundo momento, Jesús nuevamente planea una segunda entrada, pero esta entrada es una entrada privada, solo con los que lo conocen, con los que los rodea. Y en esa noche, y no me quiero adelantar al jueves, pero en esa noche el Señor creo que tiene de los momentos más íntimos y conmovedores que uno pueda ver dentro de la historia con sus discípulos. Ora por ellos, les revela muchas cosas acerca de como sus últimas palabras de lo que quería decir. Y para mí este contraste me habla acerca de qué tipo de persona quiero ser yo. Quiero ser de los que están en la multitud, que decimos sí, yo creo en Dios, pero mi corazón no está comprometido. O quiero ser de estos que han sido invitados a esta cena íntima con el Señor, porque mi vida y mis decisiones me han llevado a ese lugar. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Creo que es un buen retrato. Todos estamos invitados a la mesa del Señor. Todos estamos invitados a su mesa. Y en este momento de la historia, el Señor está con sus discípulos, diciendo las cosas, creo que les marcaron para el resto de su vida. Y ahí es donde conocemos este momento, como nosotros le decimos la Santa Cena o la comunión, la última cena, como lo conozcan. Y ese momento de comer juntos, eso fue algo que la multitud no vio, no experimentó. No importa cuánto gritaron, no importa cuánto se sacaron la ropa para tirarla encima. El Señor no está esperando elogios ni alabanzas vacías. El Señor está esperando personas, vidas, corazones dispuestos a seguirlo.
Y sí, en esa cena estaba Judas también invitado. Estaba Pedro, que pronto lo iba a negar. Estaba el resto de los discípulos que salieron corriendo asustados. Y aún así el Señor sabe, conocía sus corazones. Hay una gran diferencia entre ser un discípulo y ser un creyente más. El creyente, el que dice que cree en Dios, siempre busca su beneficio personal, pero sin compromiso. Cree en lo que le conviene, si te conviene en el momento y en la forma. El creyente es capaz de abandonar su fe dependiendo de las circunstancias. Busca su propio bien. Es como cuando se afilia a un partido político y cuando ya no me va bien me cambio a otro. Pero el discípulo sigue al Señor por amor. Incondicional en las buenas y en las malas. La lealtad la hace como su bandera personal y siente pasión por lo que hace, aun si eso le lleva a morir a sí mismo, morir a lo que cree, a lo que tiene. Primera de Juan capítulo 2, 17 dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Esto es lo que los discípulos entendemos. Querida iglesia, hemos llamado a ser más que parte de la multitud. Todos, y no me refiero así, ni siquiera al que lleva un día o 10 años. Todos hemos llamado a ser más que parte de la multitud. Hay una vida plena que el Señor nos promete y quiere para cada uno de nosotros, pero va a través del camino del sacrificio. No llenemos nuestras bocas de alabanza si nuestros corazones no están llenos de compromiso, porque van a ser vacías. Este es el mejor momento y quiero enfatizar sobre todo por esta Semana Santa. Como lo decía al inicio, yo sé que los feriados siempre son muy atractivos, pero estos feriados, este tiempo, no se trata de ti. Perdóname que te lo diga así, pero no se trata de ti. Esta semana, especialmente esta semana, se trata de Jesús, de lo que Él hizo. Y si pasas estos feriados simplemente olvidando y pasando por alto algo tan importante en nuestra historia, sobre todo en nuestra historia como cristianos, entonces no has entendido de qué se trata la vida de la fe. Tómate un momento para meditar lo que esto significa. No es solo feriados para descansar. El Señor entregó su vida y se humilló hasta la cruz para que tú y yo tengamos salvación. Esto no es algo a la ligera. No es algo a la ligera. Y cualquier dificultad y aún cualquier sacrificio valdría la pena con tal de alcanzarlo a Él. Y quiero terminar con este versículo, 2 de Corintios capítulo 4, del 17 al 18, dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán por mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Y eso es mucho más peso que las dificultades, tienen mucho más peso que nuestras dificultades. Así que no miramos nuestras dificultades que vemos ahora, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Si hoy tú te aferras a tratar de alcanzar la valoración de los demás, te aferras a alcanzar el dinero, la carrera, todo lo que se ve tan bueno, y aún así la Biblia dice: todas estas cosas van a pasar, y lo que podemos nosotros como discípulos del Señor tenemos que entender es que no vivimos tratando de alcanzar lo que vemos, sino lo que no vemos, ese lugar de gloria que el Señor nos ha prometido a todos aquellos que permanecemos fieles hasta el final. Este es un tiempo para volver nuestros corazones al Señor. Y yo quiero primero felicitar a todos los que están aquí, porque sé que después de 2 años de estar en pijama todos los domingos hasta tarde, ha tomado igual un cierto sacrificio ponerse otro tipo de pantalón que no sea pijama. Yo sé que ha tomado
una decisión, y creo que los felicito a cada uno de ustedes, porque este es el primer paso. Es como mi comodidad no puede estar por encima de mi compromiso con el Señor. Pongámonos de pie y me gustaría que nos tomemos un momento para orar, especialmente si alguien desea recibir oración por algo particular, sientes que esta enseñanza te ha hablado de algo de forma personal, y si deseas pasar, y yo me gustaría orar por ti, o también entre nosotros podemos orar. Pero sobre todo, me gustaría que nos tomemos un momento solo para decirle al Señor: Señor, esto se trata de ti. Perdóname si es que he estado poniendo mi conveniencia personal, Señor. Perdónanos, Padre. Porque muchas veces hemos tratado de evitar el sacrificio, Señor. Hemos tratado de evitar rendir cosas de nuestra vida porque nos conviene, porque es más fácil. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú hubieses tomado la misma decisión y evitar el sacrificio porque te convenía, porque era más fácil, Señor? ¿Qué sería de nosotros hoy? Aquí estamos, Señor, tus hijos, tus hijas. No queremos traer alabanzas vacías en nuestra boca, Señor, sino traer corazones llenos de compromiso, llenos de amor, llenos de entrega sincera a ti, Señor. Entrega sincera. Se trata de ti, Señor. Se trata de ti. Todo esto se trata de ti, Jesús. Aún el hecho que estamos aquí, se trata de ti. Se trata de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces cuántas veces te hemos dicho no cuando tú esperabas sí, Señor. Cuántas veces hemos entristecido al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y yo hoy quiero traer mi sí, Señor, a ti. Sí, Señor, te lo entrego otra vez. Sí, Señor.